Egipto y Mesopotamia, las primeras civilizaciones en la historia del planeta Tierra. Estas dos civilizaciones tuvieron un gran impacto en el mundo, líderes fundamentales y más. La Mesopotamia y el antiguo Egipto son importantes porque fueron las primeras civilizaciones en la historia. Ellos impusieron y crearon los principios de una civilización. Establecieron las bases de comercio y también los impuestos. En todo esto, ellos también usaron la moneda, dependiendo del tipo de moneda de cada civilización. No solo eso, también crearon la rueda, las matemáticas y múltiples expresiones artísticas. Para agregar, ellos fueron los que desarrollaron una arquitectura imponente. Para finalizar, estas dos civilizaciones crearon la base de lo que es nuestro mundo ahora. Mesopotamia. Mesopotamia, o también llamado una tierra entre dos ríos, es un lugar situado en lo que conocemos el Oriente Próximo. En Mesopotamia fue donde comenzó el origen de la escritura en el año 3500 a.C. Mesopotamia ocupaba partes de Irak, Turquía, Siria y entre los ríos Tigris y Éufrates. Y en esas partes vivían los asirios, acaidos y sumerios. Gobernadores y reyes de Mesopotamia. Los gobernadores y reyes tuvieron un gran impacto en Mesopotamia. Por ejemplo, el rey Gilgamesh fue el quinto rey de la ciudad de Uruk. Él mandó a crear el primer imperio de Mesopotamia de la historia. Otro de ellos sería el rey Naram-Sin, que conquistó varios territorios de Mesopotamia, extendiéndolo hacia Siria y el Golfo Pérsico. También fue el primer gobernante de Mesopotamia y se consideraba a sí mismo un dios. Otro de los reyes sería el rey Sargón I. Él fue de Acaida y fue el que unificó las ciudades de Mesopotamia con un solo mandato. Él también fue el primer rey y fundador de la historia del imperio acaido. No se puede hablar en términos generales sobre el antiguo Egipto. Esta civilización dominó el río Nilo por casi 3000 años. Esta tiene muchos diversos periodos y dinastías diferentes. Se han identificado al menos 9 periodos en la historia del Antiguo Egipto, desde la unificación del Bajo Egipto y el Alto Egipto hasta la invasión del Imperio Romano. Con todo, los egipcios destacaron por poseer una estructura social muy buena, que garantizó la unificación del reino hasta en épocas de crisis. También fueron grandes innovadores en aspectos como el comercio, la agricultura, la industria y sobre todo su gran arquitectura. Sus construcciones fueron las más importantes de la antigüedad y una demostración de su gran capacidad creativa. La humanidad ha heredado aportes en áreas como las matemáticas, medicina, escultura, escritura y hasta astronomía de los egipcios. Al igual que Mesopotamia, Egipto también tuvo líderes muy importantes. Estos líderes se llaman faraones. La era de los faraones duró por 3000 años. El faraón más importante de Egipto se llama Tutankamón.
Este fue el más joven. Reinó entre los años 1336 a.C. y el 1327 a.C. Tutankamón se caracterizó por devolver la normalidad en lo que la religión se refiere. Otro faraón muy importante es Cleopatra. En el listado de faraones más importantes del antiguo Egipto también encontramos a una mujer, Cleopatra. Nació en el año 69 a.C. Ella no era egipcia, sino macedonia. Llegó al poder casándose con su hermano, que apenas tenía 10 años de edad. Es interesante saber que después de su muerte, Egipto pasó a formar parte del Imperio Romano. Por último, un faraón muy importante es Amenofis III. Fue un faraón de la dinastía de Egipto que reinó los años 1390 a.C. y 1353 a.C. Tuvo infinidad de mujeres, aunque solo los 3 lograron ser esposa real. Su reinado fue una época muy próspera y pacífica. Llevó a cabo numerosas construcciones de templos y edificios civiles. Estas dos civilizaciones nos han aportado muchas cosas que usamos hoy en día. La rueda. La rueda más antigua fue identificada en la Mesopotamia antigua. Se usaba para realizar transportes 300 años después de la introducción del torno de alfarería. Según investigaciones recientes, la rueda de madera más antigua encontrada hasta el momento proviene de Ljubljana, Eslovenia. Se trata de una rueda del año 3200. El calendario. Los nombres y números de días que conforman nuestros meses fueron heredados del calendario romano o juliano, elaborado por el emperador Julio César en el año 46 a.C., con las asesorías del astrónomo y filósofo Sosígenes. Los calendarios utilizados en la antigua Mesopotamia eran del tipo lunisolar, con años que constaban de 12 meses lunares, cada uno comenzando cuando una luna nueva era visible por primera vez en el cielo. El arte. El arte mesopotámico es una división cronológica y geográfica. La historia es del arte que trata de Mesopotamia durante la Edad Antigua. Hace referencia a las expresiones artísticas de las culturas que nacieron en las riberas de los ríos Tigris y Éufrates, desde el Neolítico hacia el 6 milenio a.C. Estas dos civilizaciones nos han aportado muchas cosas que usamos hoy en día.